general se considera como una virtud el hecho de ser políglota, manejar muchos idiomas, poder comunicarse en muchos lenguajes. Sí, yo considero que es una gran virtud. A mí me encantaría poder hablar muchos idiomas y comunicarme en muchos países y llegar y hablar bien alemán y llegar y hablar bien, no sé, chino, ponele, que es imposible aprender chino, pero por lo menos para mí. Si usted hace, qué sé yo, los primeros 5 lenguajes, los primeros 5 idiomas en los que le gustaría hablar en inglés. Inglés, ponele. ¿Qué otro? Francés. Francés. Alemán. Chino, alemán. Sí. Me queda uno. Y no sé, ahí está, ya está. No, yo con eso estoy bien, por ahora. En general siempre se piensa en idiomas y formas para comunicarse con extranjeros, pero hay algunos lenguajes que nos permite comunicarnos con personas que no tienen algún sentido. Por ejemplo, el sistema Braille nos permite comprender cómo incorporan conocimiento escrito las personas que son ciegas. Y los lenguajes de señas, estaría bueno que todos empezáramos a manejarlos para que pudiéramos integrar aún más a las personas que padecen alguna dificultad en el sentido del oído. Sí, es cierto eso. A veces nosotros pensamos en el extranjero, digamos, y a la vuelta de la esquina necesitamos comunicarnos con alguien, y eso es más importante que lo que pensamos anteriormente, digamos. Por ahí es más importante poder comunicarnos con alguien acá nomás que intentar aprender un idioma foráneo. Nosotros igualmente desde este medio, que es netamente para escuchar, digamos, lo que tratamos es de abrir un poco las mentes de quienes escuchan para abrirse a estos lenguajes de señas. ¿Qué le parece? ¿Usted conoce a alguien que sepa hablar lenguaje de señas? Sí, conozco, pero me gustaría conocer a alguien más. Que nos pueda contar bien posta cómo es esto del lenguaje. Bueno, tenemos en línea a Daniela Durán, que es intérprete de lengua de señas. Buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Se me escucha ahí? Ahí se te escucha bien, ¿vos nos escuchás? Sí, perfecto. Genial. ¿Cómo empezaste con el lenguaje de señas y en qué consiste básicamente el lenguaje de señas? ¿Cómo le explicarías a alguien que no conoce nada del lenguaje de señas cómo son esos primeros rudimentos para poder comunicarse? Bueno, yo comencé hace más o menos unos 10 años. Uh-huh. Yo tengo un tío que es sordo, así que ese fue mi impulso, quizás, el primer impulso para aprender lengua de señas. Uh-huh. Y bueno, uno se va capacitando después. Y actualmente trabajo dando clases y demás. La lengua de señas es hablar no solamente con las manos, uh-huh, sino también influye el cuerpo, influye los gestos de la cara. Y lo que yo siempre suelo decir es que todos, de alguna forma u otra, hablamos en lengua de señas, aún sin saberlo. Sí. Así que es genial la idea de que se propague esto de que la gente pueda saber, acercarse a un instituto, aprender, porque se necesita mucha gente que hable el idioma. ¿Hay alguna estadística, digamos, de cuántas personas sordas hay en el país, digamos, por decirlo de alguna manera? ¿Una estadística de cuántas personas necesitan este tipo de lenguaje? Desconozco la cantidad, uh-huh, en ese momento, pero sí, es una población bastante amplia. Vos mencionabas, Daniela, que como que todos de alguna manera hablamos ese lenguaje. Es decir, hay algo de intuitivo que tal vez si lo reforzamos con algún conocimiento técnico del lenguaje, nos podríamos dar perfectamente a entender y entender perfectamente la comunicación de alguien que nos está contando algo por lenguaje de señas. ¿Cómo es esto? Nosotros en general expresamos mucho con nuestro cuerpo, expresamos mucho con nuestra cara, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, uh-huh, cuando estamos contentos, y eso incluye, uno, bueno, después obviamente va agregando el idioma, uh-huh, si uno
le va agregando estas cosas de los gestos, la cara, uno puede llegar a comunicarse muy bien. Pero, por ejemplo, a ver, la seña para plata, para dinero, sí, es una seña muy común que uno utiliza. uh-huh. ¿La ha utilizado usted alguna vez? Sí, obvio. Sí, totalmente. Sí, es Bueno, esa seña es la misma que se utiliza en lengua de señas para decir plata, para decir dinero. Claro. Así como esa, existe un montón de otras señas. Lo que pasa es que a veces lo que tiene que uno perder es el miedo a hacer el ridículo o el miedo al encontrarse con una persona sorda. Uno se puede, en primera instancia, se puede llegar a comunicar de pronto, de alguna forma, uno puede llegar a comunicarse bien haciéndole más mímica, digamos. Uh-huh. Y después, bueno, con el tema de cursos, aprendizaje y demás, se le va agregando el idioma, digamos. O sea que... El idioma de la lengua de señas no es internacional. Uh-huh. Ah, no es internacional. No. Es bien el local. Idioma, claro, sí. Y también... ni siquiera hay un habla... en todos lugares. Discúlpame, ¿ni siquiera hay un habla hispana del lenguaje de señas? No tenemos las mismas señas que en Uruguay, uh-huh, que en Chile, que no son las mismas señas. Ah, eso es una... Mira. Cambian varias. Incluso dentro de la misma Argentina. Yo en este momento estoy viviendo en Chubut. Sí. Y hay señas muy diferentes a las de Buenos Aires, de donde vengo yo. Uh-huh. No, tampoco es el 90%. Hay algunas que difieren. Pero pasa esto también con nosotros, con el tema del lenguaje. Acá en Chubut se dice de cierta forma algo y en Buenos Aires no. Entonces, así como pasa con los oyentes, bueno, con la lengua de señas pasa lo mismo. Sí tenemos en lengua de señas un alfabeto uh-huh, internacional, pero en general varía todo, o sea, no es internacional el idioma en sí, digamos. Pero, no sé si me explico. Sí, te entiendo, pero tampoco es que se usa el alfabeto habitualmente. Yo lo que noto cuando presto atención a un diálogo es como que más vale están intercambiando ideas o conceptos a través de señas, no tanto una seguidilla de letras porque sería eterno. Claro, tal cual. Porque así como nosotros no todo el tiempo estamos deletreando para decir una palabra, uh-huh, por ejemplo, mesa, tampoco sucede lo mismo con señas. Claro. El alfabeto nos sirve para nombres, para lugares, o algo que no sepamos decir, o algo que no sepamos. Si tengo que decirte, Uzbekistán, deletreo. Pero si es algún concepto que entiendo que los dos estamos manejando en común, busco la seña que te traiga la idea que te quiero reflejar. Claro. Tenemos para muchas palabras, sí está el idioma, ¿no? Uh-huh. La seña correcta para cada cosa. Ya le digo, si yo quiero decir mesa, tenemos la seña para mesa. Pero hay conceptos que no podemos utilizar una sola seña. Uh-huh. A veces incluye toda una idea. Excelente. Durante este mes, ¿se está haciendo algo en particular vinculado al lenguaje? ¿Hay algo puntual que se esté haciendo en este mes? Personalmente, ¿me está preguntando? No, en general, me dicen como que es hay algunas actividades que tienen que ver con la enseñanza del lenguaje, digamos, no, porque tengo un dato así medio a medias. Bueno, el 19 de septiembre uh-huh, y el 28 de septiembre se utiliza como el Día
el Día de los Sordos. Ajá. El 28 de septiembre es el Día Internacional de la Sordera. Sí. Claro, es como que en septiembre se conmemora el Mes Internacional de la Persona Sorda, más o menos. Sí, y el 13 de septiembre es el Día del Intérprete de Lengua de Señas. Ok. En el caso del Día Internacional de la Sordera fue por la creación de un instituto ahí en Buenos Aires, Bartolomé Airolo, que es la primera escuela para personas sordas. Y después se formó la Mañasco, que era para mujeres sordas. Claro. Y como generalmente en Buenos Aires, generalmente en Buenos Aires para estas fechas se suelen reunir y suele haber algunos eventos y acercamiento a las personas, a los oyentes para que puedan conocer más sobre el idioma, sobre la cultura sorda. Bien, estaremos dando entonces los datos. Una pregunta como para cerrar, Daniela. Vos mencionaste que para poder comunicarnos con alguien que padece sordera, lo fundamental es perder el miedo y tratar de acentuar la mímica. ¿Hay alguna otra cosa así como para pausar y tratar de entender en ese diálogo? Porque puede ser que esté en una dificultad o quiera transmitir algo y por la forma de hablar nos genere o rechazo, miedo o parálisis. Claro. ¿Cuál es la actitud y qué es lo que hay que prestar atención? Claro, es normal sentir ese miedo, pero es bueno pensar en el otro, ¿no? En cómo se siente la otra persona. Sí. Se debe sentir que nadie lo comprende, que por una serie uno lo encuentra en un accidente, nadie entiende lo que le está pasando, lo que le está doliendo, entonces uno se acerca con ganas de ayudar, de pensar en el otro, ¿no? En ponerse en el lugar, lo va a tratar de hacer lo mejor posible, de ayudar lo mejor posible. Como para tener en cuenta, no gritarle al sordo porque eso no sirve, la persona no escucha. Claro. Sí, así que por más que uno grite, a veces uno piensa que también modulando, abriendo bien la boca me va a entender, tampoco es tan así, pero bueno, uno puede tratar de ponerse en el lugar, de tranquilizar a la persona. Si tenemos alguna forma de escritura, la persona sorda, no en todos los casos, pero muchos saben escribir, así que, bueno, podemos de alguna manera acercarnos a ellos. Claro. Y tratar de hacer una ayuda. Excelente, excelente. Bueno, Daniela, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Hablábamos con Daniela Durán, intérprete de lengua de señas, para tratar de acercarnos un poco al mundo de algunos lenguajes en los que no pensamos tan habitualmente. Un gran abrazo, Daniela, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por este ratito. Un beso grande. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Suaznavar, viven en la nube. La nube, 2 horas virtuales que suenan muy reales.